poderles saludar en esta tarde. Vamos a iniciar nuestro curso de Derecho Procesal Penal 2. Espero que ustedes pues se encuentren bien. Como siempre, las recomendaciones, ¿verdad? Es que por esta pandemia que estamos sufriendo, pues si usted no tiene algún motivo por el cual deba de salir de su casa, pues evite hacerlo, ¿verdad? Nos quedemos en casa para que usted pueda estar bien y su familia también, ¿verdad? Háganlo por ustedes y por su familia. Es un gusto saludarles. Pues vamos a iniciar, pues algunos compañeros hacen falta que se conecten, pero vamos a iniciar con un poco de información que la universidad pues necesita que ustedes sepan y recordarles, ¿verdad? Que a los estudiantes que a más tardar este domingo 8 de agosto deben de completar el proceso de inscripción y asignación de cursos para que sus cursos puedan ser formalmente acreditados en el portal académico de la universidad. Por lo tanto, es indispensable que usted entregue a la sede académica a la que usted pertenece, pues el formulario de inscripción a asignación de cursos F0306-2019-01, debidamente lleno y firmado antes de esta fecha indicada. También, para que tenga validez sus cursos, debe de entregar este formulario, por lo tanto, usted lo puede pues descargar o puede solicitarlo en su sede, puede acudir. Entonces esta es la información que tenemos. Necesitamos que usted recuerde, ¿verdad? Que para que sean válidos los cursos debe haber cumplido con su asignación correspondiente. Y esta pues va a ser a través del formulario que les indiqué anteriormente. Usted puede visitar o llamar a su secretaria de la sede para preguntar cómo obtener el formulario, o puede ingresar a la web www.urural.edu.gt en la pestaña Documentos Estudiantiles, y ahí está lo que es el formulario para que usted lo pueda descargar y así poder presentar a su sede este documento. Entonces, esa es la información. Creo que ya casi todos los compañeros ya están conectados. Por lo tanto, vuelvo a repetir que la universidad necesita que usted cumpla con la entrega de su formulario, F0306-2019-01, debidamente lleno y firmado antes del 8 de agosto, es decir, antes o a más tardar el día de mañana, el cual pues es el formulario de inscripción y asignación de cursos. Entonces, para que sus cursos pues sean válidos, necesitamos que usted complete este proceso. Como siempre, es un gusto servirles. Vuelvo a mostrarles que usted puede visitar la página web www.urural.edu.gt en la pestaña Documentos Estudiantiles.
Ahí es donde usted encuentra este formulario, el cual puede descargar, llenarlo, firmarlo e enviarlo a su sede correspondiente. O puede visitar, ¿verdad? Cualquiera de las sedes, digamos, la sede que usted está asignada, entonces, o de su localidad, y ahí presentarlo. Bien, vamos a pasar, después de esta información, pues vamos a pasar a nuestro curso de Derecho Procesal Penal 2, y el día de hoy pues nos corresponde lo que es la semana número 4, con la temática declaración, perdón, del sindicado, y pues acá vamos a utilizar lo que es nuestro Código Procesal Penal en su artículo 81 y 82 y algunos otros artículos, ¿verdad? Pero acá es donde se regula lo referente a la declaración del sindicato. Antes de pasar ya de lleno a la temática, pues necesitamos identificar lo que es nuestro objetivo de clase, y para ello podemos decir que nuestro objetivo es que el estudiante de Universidad Rural de Guatemala en su formación profesional conozca de las diligencias que debe realizarse en la primera declaración, especialmente las resoluciones que pueden emanarse en la misma y la forma en que se van a diligenciar. Bien, ya identificado nosotros nuestro objetivo, ya podemos pasar a nuestro tema. Este tema es muy importante. Yo necesito que ustedes, todos los temas son importantes, pero este tema es de suma importancia que usted ponga mucha atención. ¿Por qué razón? Porque recordemos que usted puede optar a un empleo público, un puesto, por ejemplo, en el Ministerio Público, en la defensa pública penal, o puede usted ejercer, ¿verdad?, el derecho, entonces, individualmente. Entonces, quiere decir que usted puede llegar a ser un abogado defensor. Entonces es importante porque cuando nosotros salimos por primera vez y no hemos tenido ninguna experiencia, pues antes de esta pandemia, pues nos ayudaba mucho las prácticas que realizábamos. Debido a esta pandemia, pues se nos ha limitado poder practicar cuestiones de derecho, ¿verdad? Y esas prácticas que a veces se llevan en los cursos es lo que nos ayuda, aunque sea a tener un poco de conocimiento práctico para cuando nosotros, ¿verdad? Ya estamos graduados y salimos a trabajar por nuestra cuenta, ya nosotros sabemos más o menos cómo es que se da estas audiencias. Es importante, ¿verdad?, saber que la declaración del sindicado o del imputado, ¿verdad?, porque como nuestro Código Procesal Penal, pues establece, ¿verdad?, en el artículo 70 que usted, le puede decir sindicado, imputado, procesado, acusado, y a veces, ¿verdad?, depende de la etapa, es como se va utilizando esta denominación, ¿verdad? Pero sindicado o imputado, pues se considera, ¿verdad?, que nos estamos refiriendo a la misma persona responsable penalmente. La declaración del imputado, pues es la vía, ¿verdad?, que principal a través de la cual se va a ejercitar o se ejercita la exigencia constitucional de ser oído en el proceso por un órgano jurisdiccional competente. Este acto, pues, es una de las
bases del derecho de defensa, el cual usted lo puede encontrar en el artículo 12 de nuestra Constitución Política de la República. La declaración es una herramienta del imputado. ¿Para qué? Para ejercitar su derecho de defensa dentro del proceso penal. De lo anterior, pues también podemos decir, ¿verdad?, que la declaración del imputado, pues es un acto procesal por el cual este emite una declaración de conocimiento sobre los hechos que se le imputan como consecuencia de un interrogatorio jurisdiccional y encaminado a formar su conocimiento sobre la verdad de los hechos en que ha de fundarse su decisión sobre el objeto del proceso. Bien, de estas definiciones y complementos, fundamentos, pues podemos, ¿verdad?, indicar de que hay derechos que le asisten al aprendido o detenido, ¿verdad? Entonces, dentro de estos, pues es de que toda persona, pues detenida, debe ser notificada de forma inmediata el motivo de su detención, ya sea en forma verbal o sea en forma escrita. Es decir, que si, por ejemplo, la Policía Nacional Civil lo detiene, pues le debe indicar, ¿verdad?, por qué causa o qué motivo, por qué causa o motivo se le está deteniendo. ¿Qué autoridad ordenó su detención? Pues le va a decir, ¿verdad?, que fue el juez de primera instancia penal o de femicidio o el juez de paz. Bueno, depende, ¿verdad?, quién haya emitido esa orden de aprehensión. Y el lugar donde permanecerá, ¿verdad? Entonces eso es importante que se le indique porque si no ahí estaríamos pues incurriendo en una violación de derechos. También ser informado inmediatamente, ¿verdad?, de que tiene derecho a una defensa del abogado de su preferencia. Y si este no tiene la posibilidad, pues se le puede asignar uno por parte del Estado, ¿verdad? También, pues, se le indicará por parte de las autoridades que no está obligado a declarar, sino ante autoridad competente, ¿verdad? Entonces, esos serían así en general sus derechos, pero pues le asisten más derechos, ¿verdad? Entonces, en general, eso sería la oportunidad y la autoridad judicial competente para dicha, para escuchar, perdón, al detenido. Pues en este caso, ¿verdad?, van a ser dos entes encargados. Va a ser ante el juez de primera instancia penal, o digamos así en general, el juez de primera instancia, porque pues recordemos que aparte del juez de primera instancia penal, pues también tenemos de femicidio, ahorita que ya están divididos, ¿verdad? Entonces, para los delitos de violencia contra la mujer, femicidio y otras formas de violencia, ¿verdad? Entonces, acá en este pues se refiere, ¿verdad?, que si el sindicado hubiera sido aprehendido, se dará aviso inmediato al juez de primera instancia penal competente para que declare en su presencia dentro de las 24 horas desde el momento de su aprehensión. Recordemos que el artículo 87 de nuestro Código Procesal Penal establece estas 24 horas desde el momento de su aprehensión. Pero recordemos que nuestra Constitución pues establece un plazo de 6 horas, ¿verdad? Y estas 6 horas pues debe
de presentarse ante el juez competente para que se le den a conocer sus derechos, ¿verdad? También puede ser presentado ante un juez de paz. En este caso, si el sindicado hubiera sido aprendido con una prevención, ¿verdad? En un lugar donde no hubiera juzgado de primera instancia penal, o bien se encuentre cerrado el juzgado de primera instancia por el horario, ¿verdad? También recordemos que hay delitos menos graves que ya son competencia del juez de paz, ¿verdad? Entonces, estos de menos gravedad o delitos menos graves, pues los va a conocer un juez de paz, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, que van a ser trasladados al juez de paz. Pero en algunos municipios de nuestros departamentos, recordemos de que no cuentan con un juzgado de primera instancia, sino que solo tienen juzgados de paz. Entonces, en este caso, para no violentar los derechos del sindicado, pues se pone a disposición, pues las autoridades ponen a disposición del juez de paz para que éste lo escuche dentro de las 6 horas establecidas por la Constitución y posteriormente se traslade al juzgado de primera instancia correspondiente para que ahí se dé su primera declaración. Entonces, por esas razones de que les explico, ¿verdad? A veces llegan los familiares del sindicado y le dicen, fíjese que lo detuvieron en tal parte y fíjese que se lo llevaron al juzgado de paz. Usted debe de trasladarse al juzgado de paz para ir a poder hablar con él posteriormente. En ese momento constituirse como su abogado o abogada defensora o defensor y así poder saber, ¿verdad?, que se le ha detenido de una forma legal. De lo contrario, usted puede alegar que ha existido una detención ilegal. Bien. Las actividades previas a la primera declaración, usted como abogado defensor, pues va a hacer la entrevista con el patrocinado. En este caso, pues nos vamos a dirigir pues principalmente al abogado defensor, ¿verdad? Porque acá es donde va la participación importante del abogado defensor. Entonces, usted como abogado, pues debe de entrevistar en forma libre y privada a su defendido. Darle a conocer que a usted lo buscaron como un abogado que lo defienda y si acepta que usted sea su abogado. Ya él aceptando, bueno, usted procede y le indica que debe de abstenerse a declarar y de no, y la cuestión de que no declare, pues no le va a perjudicar, que únicamente va a declarar pues lo que usted le indique, o si usted considera que la declaración de él va a ser perjudicial, pues que no se va a proceder a declarar. Eso es lo que usted debe de hacer. También solicitar al detenido pues toda la información sobre el hecho. ¿Para qué? Pues para que le sirvan como argumentos dentro de la primera declaración y que estos le sirvan para una buena defensa técnica. Bien.
También usted debe de solicitar en el caso, fíjese que Guatemala pues es un país lleno de riqueza cultural y recordemos de que tenemos muchos idiomas dentro de nuestro país, entonces por ser multilingüista, pues nosotros necesitamos, ¿verdad? Que preguntarle a nuestro cliente, a nuestro patrocinado, si entiende el español. Si él le dijera a usted que no comprende el español, pues con solo su idioma natal, pues usted lo que debe de hacer es pues solicitarle al juez la presencia de un intérprete cuando son estos casos. O, por ejemplo, que su cliente pues sea extranjero y le diga que no entiende el idioma español, pues se debe de solicitar un traductor, ¿verdad? Para que éste pueda llevar a cabo la traducción o la interpretación, según el caso, en la audiencia. Y la última diligencia previa a la primera declaración es de que usted solicite al Ministerio Público las copias del expediente del caso. ¿Para qué? Para que usted pueda analizar. En Guatemala es un problema, ¿verdad? La cuestión de los plazos. Hay demasiado trabajo y nosotros debemos de, pues a veces de comprender esa situación, ¿verdad? Que no queda de otra, por lo tanto, lo que se realiza en práctica es, lo detienen, su patrocinado pues va a ser informado por el juez correspondiente. Si no se puede escuchar inmediatamente, pues se le va a indicar de que cuáles son sus derechos y que su primera declaración o la audiencia de primera declaración pues va a ser en tal fecha, la cual es a más tardar dentro de unos 2 días o al día siguiente, 3 días máximos, ¿verdad? A veces cuando cae fin de semana, entonces lo dejan así. Lo que se hace es que para no violentar este artículo 87, ni el artículo constitucional, lo que se hace, el artículo 6, si no estoy mal, es el artículo 6, el cual, sí, el artículo 6, ahí usted tiene la detención legal y que le va a ser puesto a disposición de autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de 6 horas, es el artículo 6 constitucional. En estos artículos, para que no sean violentados, pues el juez escucha rápidamente al sindicado, indicándole, ¿verdad?, que cuáles son sus derechos, que se puede asistir de un abogado, si no particular, si no tuviera recursos económicos suficientes para ello, pues se le asignará uno de oficio. Y le notificará qué día le corresponde su audiencia de primera declaración. Así se trabaja acá en Guatemala. Algunos casos, en algunas partes, pues hay más de un juzgado, entonces por esa razón es de que a veces son escuchados inmediatamente, ¿verdad? Entonces también tomemos en cuenta eso, ¿verdad? Que depende del lugar y depende de cuántos juzgados pues hayan. En algunos lugares pues hay 10 juzgados de primera instancia, en otros solo hay uno, en otro hay 2
o 3, entonces dependiendo de cuántos juzgados se cuente en la localidad, así va a ser, ¿verdad?, la rapidez en que se van a tramitar los procesos. Debido a esas dificultades, pues, que se tienen, pues, en algunos lugares, en algunos departamentos, pues, se trabaja de esa manera. Para que se pueda dar esta primera declaración, pues hay ciertos requisitos, ¿verdad? Como lo indicamos, que haya un juez competente que lo pueda escuchar, ¿verdad? Y para también no violentar estos derechos del plazo, recordemos que si el juzgado que debe de tomar la primera declaración, pues por cuestiones de horario, pues se tomará el juzgado que esté de turno, que en este caso pues son los juzgados de paz. Los plazos, recordemos, debe de ser presentado pues dentro de las 24 horas, 6 horas, ¿verdad? Hay veces que lo toman así, dentro de las 6 horas es puesto al juzgado de paz y este remite al juzgado de primera instancia para que sea escuchado dentro de esas 18 horas que le quedan, ¿verdad? Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Que el tercer requisito, pues que sea presentado, ¿verdad? Su declaración en presencia de su abogado defensor. No se le puede tomar declaración si no se encuentra con su abogado defensor, porque ahí incurre en la violación del derecho de defensa. Si no hubiere, el tribunal lo designará de oficio, a más tardar antes de que se produzca su primera declaración. Entonces, si la persona no tiene los recursos, pues por eso existe el Instituto de la Defensoría Penal. Bien. ¿Quiénes pueden participar en esta primera declaración? En esta declaración de persona o personas indicadas, pues debe estar principalmente el abogado defensor de confianza o el abogado, ¿verdad?, que se le proporcione del Instituto de la Defensa Pública Penal. El fiscal del Ministerio Público a cargo del caso, el querellante adhesivo o el querellante en su caso, ¿verdad? O las partes civiles si muestran su anuencia al sindicato para ello. Entonces, estas son las personas que pueden estar o las partes que pueden estar en una audiencia de primera declaración. Bien. Ahora vamos a pasar al desarrollo de la audiencia de primera declaración. Es importante que nosotros analicemos el desarrollo, ¿verdad? Porque usted al momento de estar ahí, usted tiene que saber, tiene que conocer cuáles son los pasos para poder desarrollar esta audiencia. Entonces, acá vamos a analizar los artículos 81 y 82 de nuestro Código Procesal Penal. Acá nosotros vamos a encontrar el desarrollo de la audiencia, ¿verdad? Entonces, el primer paso es que el juez, ¿verdad?, se constituye a la sala de audiencias y revisa la carpeta judicial. Eso quiere decir que él va a entrar, va a revisar quién es el sindicado, quién es el agraviado, quiénes son las partes y de qué delito se trata, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. El juez seguidamente
va a indicar el lugar, fecha, hora y el objeto de la diligencia que se va a realizar, procediendo inmediatamente a verificar la presencia de los sujetos procesales. Entonces, en este caso, pues él va a decir, en la ciudad de Huehuetenango, el 7 de agosto del año 2021, siendo las 14 horas, es un ejemplo, ¿verdad? Porque estamos en un día que es inhábil, salvo que fuera un juzgado de turno, ¿verdad? Entonces, estamos reunidos en el juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de tal departamento, para llevar a cabo o para realizar pues la audiencia de primera declaración del señor fulano de tal, sindicado por el delito de tal, de lesiones, por ejemplo. A eso se refiere. Entonces, por lo tanto, procedo de la manera siguiente, a verificar la presencia de las partes, por lo que solicito que se manifieste al momento de escuchar su nombre. Se encuentra presente el señor fulano de tal, el señor fiscal fulano, a eso se refiere este inciso. Va a verificar si está el sindicado, si está su abogado defensor, si está el representante del Ministerio Público, si está el querellante o el agraviado. A eso se refiere. Entonces, en ese momento, pues, el juez, pues, va a dar esas indicaciones, va a verificar la presencia de las partes y va a indicar, ¿verdad?, si el sindicado entiende el español o necesita que esté presente un intérprete o en su caso un traductor, ¿verdad? Entonces, basándose en el artículo 90 del Código Procesal Penal. A eso se refiere este inciso. Bien, después vienen lo que son las advertencias preliminares. Acá el juez va a explicar al sindicado con palabras sencillas y claras el objeto y forma en que se va a desarrollar el acto procesal. Ya he explicado el objeto y la forma en que se va a llevar a cabo la audiencia, pues de la misma manera, sencilla y clara, pues le va a informar de sus derechos fundamentales que le asisten, como es, ¿verdad?, hacer valer sus garantías constitucionales reguladas en los artículos 12, 14 y 16 de la Constitución. Asimismo, en el caso de la aprehensión de un extranjero, pues el juez le dará a conocer sobre su derecho consular que le asiste, regulado en el artículo 36, numeral 1 de la Convención de Viena sobre las relaciones consulares, para que se oficie a la embajada correspondiente. Asimismo, el juez le advertirá, ¿verdad?, también que puede abstenerse de declarar y que tal decisión pues no le podrá ser utilizada en su contra. Recordemos que hay un principio de la no declaración contra sí. Entonces, ahí es donde se practica este principio. También el juez le pedirá al sindicado que proporcione sus datos de identificación y otros datos. Por ejemplo, el código establece que el juez le solicitará su nombre completo, edad, estado civil,
profesión u oficio, nacionalidad, personas de las cuales depende o están bajo su guarda, el lugar de residencia para recibir notificaciones, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, lugar de residencia, si fuera el caso, ¿verdad? Nombre del cónyuge o de los hijos y las personas que viven con él, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere este inciso de advertencias preliminares. Posteriormente, pues el juez le concederá la palabra al fiscal para que éste le intime los hechos al sindicado con todas las circunstancias de tiempo, modo, lugar y su calificación jurídica provisional, disposiciones legales aplicables y descripción de los elementos de convicción existentes. Bien, en este caso, pues el juez ya le concedió la palabra al fiscal, él le intima, le da a conocer, ¿verdad?, al sindicado por qué razones de que se le está deteniendo y procesando, ¿verdad? Entonces, acá al final de que el fiscal ya le intimó los hechos, pues el juez le concederá la palabra al sindicado para que, o al imputado para que éste declare. Este puede declarar o no, ¿verdad? O sea, es decisión de él. Si el sindicado acepta declarar, pues el código establece que el juez dará el tiempo necesario para que éste lo haga libremente. Pero como sí va a haber una declaración, entonces se va a dar un interrogatorio. Pero antes de que el sindicado inicie su declaración, el juez lo va a amonestar. Es decir, que se va a dirigir con la verdad. Le dice el juez al sindicado que se dirija siempre con la verdad. Pero recordemos, no es lo mismo como la protesta, ¿verdad? La protesta se protesta porque bajo juramento la persona va a decir la verdad, de lo contrario, si no fuere cierto, pues incurre en el delito de perjurio. En este caso, no, la amonestación no obliga al sindicado a decir la verdad. Si él miente, no comete delito alguno, porque no tiene la obligación de declarar la verdad. A eso se refiere la amonestación. Solo lo está incentivando a que él se dirija con la verdad. Esto pues lo encontramos nosotros en nuestro artículo 85. Ahí está lo relacionado a la amonestación. Ahí usted puede anotarle, ¿verdad? Amonestación, ahí está la regulación, su fundamento. Y pues después de declarar el sindicado se procede a un interrogatorio, ¿verdad? El cual va a tener un orden. De primero el fiscal del Ministerio Público y posteriormente el abogado defensor. Hay casos en que sí se dio la constitución de un querellante adhesivo, en este caso, después del fiscal del Ministerio Público se le da la palabra al querellante adhesivo y de último al abogado defensor. Entonces aquí el interrogatorio va a ser en ese orden. El juez va a ir dando la palabra y recordando, ¿verdad?, que las preguntas dirigidas al sindicado o imputado, pues están prohibidas aquellas que sean sugestivas, capciosas, impertinentes, ¿verdad? Entonces, a eso nosotros debemos de ponerle mucha atención.
El juez, después de haber realizado el interrogatorio, tomado la declaración, o en su caso, ¿verdad?, que no haya declarado, pues se procede a darle la palabra al fiscal, posteriormente al defensor, para que estos demuestren y argumenten sobre la posibilidad de ligar a proceso al sindicato. ¿Qué quiere decir esto? Si realmente hay medios suficientes para considerar que el sindicado o imputado pues fue el que cometió el delito, ¿verdad? O tuvo participación en él. Entonces acá pues el juez se resuelve en una forma inmediata después de haber escuchado los argumentos de cada parte, tanto del fiscal del Ministerio Público como del abogado defensor. Entonces recordemos que aquí son dos posiciones, ¿verdad? El Ministerio Público siempre va a argumentar para que se ligue a proceso, para que sí quede sujeto al proceso penal. Mientras que nosotros, como abogados defensores, pues vamos a hacer todo lo posible, ¿verdad? Por demostrarle al juez, argumentarle al juez de que no se debe de ligar al proceso. Entonces, el uso de las salidas alternas del proceso se pueden utilizar en esta etapa, recordemos. Sin necesidad, pues, que el juez dicte un auto de procesamiento, otorgando el beneficio de un criterio de oportunidad. También se puede hacer esto, o una suspensión condicional de la persecución penal. Si concurren los presupuestos, el juez va a dictar un auto de procesamiento. Por eso les digo, si el juez, si el Ministerio Público le demuestra al juez de que sí hay suficientes medios de convicción, presupuestos de que el imputado cometió el delito, sí tuvo participación, sí tiene responsabilidad penal, entonces el juez va a considerar que sí se debe de dictar un auto de procesamiento en contra del sindicado basándose en los artículos 320 a 322 del Código Procesal Penal. ¿Qué es un auto de procesamiento? El auto de procesamiento, pues, es el medio por el cual se liga o se sujeta a un proceso penal al sindicado en contra de quien se dicta y se le otorgan las facultades al Ministerio Público para que continúe la investigación. Tiene los siguientes efectos: el auto de procesamiento, según el artículo 322, ligar al proceso a la persona contra quien se emita, concederle todos los derechos y recursos que el Código Procesal Penal establece para el imputado, sujetarlo asimismo a las obligaciones y prevenciones que del proceso se deriven, inclusive el embargo precautorio de bienes. Asimismo, va a sujetar a la persona civilmente responsable a las resultas del procedimiento. Este auto únicamente podrá ser reformado de oficio o a instancia de parte, o sea, a petición de parte, y únicamente en la fase preparatoria, hasta antes de que el fiscal presente su acusación, mediante la audiencia de reforma del auto de procesamiento. Esto pues lo encuentra usted establecido en el artículo 320 del Código Procesal Penal. Posteriormente vamos a hablar detenidamente sobre la reforma de este auto, ¿verdad? Entonces,
Vamos también a ver que hay otra alternativa a eh, a esta situación de ligarlo a proceso. No, recordemos que el juez está dando la opción de que se pronuncien, que se argumenten en si se va a ligar a proceso o no se va a ligar a proceso a la persona. Entonces, una es ligarlo con el auto de procesamiento. El otro va a ser, pues, que no se va a ligar a proceso, sino que se va a dictar un auto de falta de mérito. ¿Por qué se va a dictar un auto de falta de mérito? Porque no concurren todos los presupuestos necesarios, ¿verdad? Entonces, ahí al momento de que se dicte un auto de falta de mérito, pues acá se finaliza el proceso y se va a ordenar su inmediata libertad. ¿Qué es una falta de mérito? Es aquella resolución que va a emitir el juez en la audiencia de primera declaración en virtud que los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público para sustentar la intimación realizada no evidencian indicios racionales suficientes para creer que el sindicado provisionalmente ha participado en el hecho que se le está imputando. Es importante mencionar que el auto de falta de mérito no cierra irrevocablemente el proceso penal. Si el Ministerio Público encuentra los medios suficientes que se necesitan, racionales, ¿verdad? Siempre viendo esa situación que sean racionales, entonces en este caso, pues, se va a proceder a reaperturar el caso. Este auto, pues, es susceptible, ¿verdad?, del recurso de apelación. El Ministerio Público, a través de sus fiscales, pues, pueden recurrir si el juez falla dictando un auto de falta de mérito, pues ahí le corresponde al Ministerio Público, ¿verdad?, recurrir a través de la apelación. Bien, vamos a continuar. El siguiente paso, pues, ya se ligó a proceso. Demos el caso de que acá, en el caso, ¿verdad?, que no se dictó por parte del juez, pues, una falta de mérito, sino que se ligó a proceso. Sí se decretó, un auto de procesamiento. Entonces, en este caso, el siguiente paso es que el juez, pues, les dé la palabra a las partes, en el caso del fiscal y al abogado defensor, pues, para que se discuta y se argumente, ¿verdad?, lo referente a las medidas de coerción. Entonces, acá en este caso, pues, el juez va a resolver, ¿verdad?, conforme a derecho. Por lo regular, pues el Ministerio Público va a solicitar en cualquier caso, mire, en cualquier caso, puede ser el caso más fácil o más difícil, el Ministerio Público siempre va a pedir que se dicte un auto de prisión preventiva. ¿Por qué razón? Porque ellos siempre van a suponer que va a haber un peligro de fuga o obstaculización de la persecución, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere al momento de que se va a discutir, se va a argumentar. Entonces, acá, pues, hay dos formas. Se puede obtener un auto de prisión preventiva o se puede obtener también, ¿verdad?, un auto de medidas sustitutivas. Esas son las medidas de coerción que se pueden dar según sea el caso. Entonces, en este caso, pues vamos a tratar lo referente al auto de prisión preventiva.
Este se encuentra regulado en el artículo 259 del Código Procesal Penal y el artículo 13 de la Constitución Política de la República. ¿Qué es un auto de prisión preventiva? Es un estado de privación de la libertad que el órgano jurisdiccional le va a imponer al procesado durante la sustanciación del proceso, cuando se le atribuye un delito reprimido. Es decir, que el juez considera que sí hay peligro de fuga y es mejor para asegurar su presencia que el imputado quede en prisión, privado de su libertad. A eso se refiere. En relación a esta prisión preventiva, pues hay algunos requisitos, ¿verdad? Debe de darse después de haberse oído al sindicado, que proceda a la información de haberse cometido un delito, es decir, que ya esté ligado a proceso y que se considere que sí hay un peligro de fuga. Motivos racionales suficientes para creer que el detenido lo ha cometido o ha participado en el delito, ¿verdad? Solo cuando considera absolutamente indispensable privarlo de libertad para asegurar su presencia en el proceso. Ese es el objetivo de esta medida. ¿Por qué? Porque existe un peligro de fuga, de obstaculización a la averiguación de la verdad, a la investigación. Al momento de esto, pues ahí es donde ya se han llenado los requisitos. Hay delitos en los cuales, o casos en los cuales no se puede dar una medida. Por lo tanto, estos sí necesariamente necesitan de esta medida de prisión preventiva. Por ejemplo, los reincidentes, ellos y los habituales, ellos ya no tienen opción, ellos no pueden optar a una medida sustitutiva, sino que ahí a ellos sí les van a dictar un auto de prisión preventiva. También en los delitos de homicidio doloso, asesinato, parricidio, violación, violación puede ser calificada, agravada, de menores de edad, menores de 12 años de edad, plagio, secuestro, sabotaje, entre otros. También robo agravado. En esos, también los delitos de narcoactividad, esos están... esos no pueden recibir una medida sustitutiva. Deben de tener una medida de prisión preventiva. ¿Para qué? Para asegurar la presencia del imputado. Para que no, porque ahí sí hay peligro de fuga o hay peligro de obstaculización a la verdad, ¿verdad? Entonces, en la segunda opción, pues, como les digo, es el auto de medidas sustitutivas. Acá para el otorgamiento de medidas sustitutivas, pues el juez, ¿verdad?, va a tomar en cuenta que se ha desvanecido o superado el peligro de fuga fundamental y el peligro de obstaculización para la averiguación de la verdad. Entonces, en estos casos, pues las medidas van a ser aplicables, ¿verdad?, al sindicado, las establecidas en el artículo 264 del Código Procesal Penal. En la práctica, pues, en la audiencia de primera declaración, para desvanecer ese peligro de fuga o que mantiene el sindicado, ¿verdad?, se presentan ciertos documentos que le van a ayudar a usted a decirle al juez, fíjese que él no puede usted decir que hay peligro de fuga. Él no cometió el delito y no hay
peligro de que él ya no asista o que él interfiera en la averiguación. Entonces usted como abogado defensor va a venir y va a presentar cartas de recomendación, cartas que le van a ayudar a que otras personas le indiquen al juez que consideran que la persona es intachable, que es una persona responsable, cumplida, honesta, educada, a eso se refiere. Los antecedentes penales y policíacos son fundamentales para que el juez se dé cuenta de que no es que se dedique a delinquir, ¿verdad? Entonces, a eso nos va a ayudar. El recibo de luz o de agua para determinar que tiene una residencia, ¿verdad? Determinada. Una carta laboral o cartas laborales es muy importante. Por ejemplo, usted se preguntará, pero y en los casos en que son agricultores, pues ahí vamos a nosotros a tomar en cuenta de que hay otras formas, ¿verdad? Por ejemplo, los agricultores que tienen, por ejemplo, una siembra propia, pues van a comprar, por ejemplo, fertilizantes, abonos, otras cosas, ¿verdad? A una agropecuaria, pues usted le puede pedir, los familiares pueden pedir, pues una carta, ¿verdad? Argumentando de que él se dedica a la agricultura y que le han proporcionado los productos para este trabajo. Si tiene hijos y esposa, los certificados de nacimiento y de matrimonio de ellos. Fíjense que yo tuve un caso, ¿verdad? Bueno, todavía lo llevo, es un caso de violación. En este caso, pues se solicitó, ¿verdad? Casi toda la comunidad de donde es el imputado, pues dieron cartas de recomendación, dando a conocer que él es una persona muy responsable, educada, intachable, y aparte de eso, fíjense que el COCODE de 3 comunidades, la comunidad de él y otras 2 comunidades, hicieron un documento donde dan a conocer que mi patrocinado pues es una persona muy educada, responsable y que es parte del COCODE de su comunidad y que es una persona, ¿verdad?, que ha visto por la comunidad y que consideran de que él en ningún momento pues podría ser responsable de lo que se le ha imputado, ¿verdad? Entonces, en este caso, las 3 comunidades firmaron el documento, un memorial así sencillo dirigido al juez, y fíjense que el juez el juez de femicidio al momento de darse cuenta, ¿verdad? Eran, miren, sin mentirles que eran como como 250 cartas de recomendación las que llevaron los papás, y le decía yo, mire, fíjese que con 50 había más que suficiente. Ah, y dice el señor, fíjese que licenciada, que hace falta todavía unas, nos están llamando que todavía no las van a llevar, pero fíjese, el apoyo de la comunidad ayudó mucho. Acá se dio cuenta el juez de que si la persona, ¿verdad?, era sindicada de ese delito, y entonces, ¿por qué la gente lo estaba apoyando, verdad? Entonces, eso es importante que usted le diga, ¿verdad?, esos documentos, que se los lleven, ¿para qué? Para que usted le demuestre al juez de que no hay un peligro de fuga. También se presentó un contrato de arrendamiento que se le aconsejó al joven de que la esposa, ¿verdad?, mejor buscara otra casa, y que él se comprometía a vivir ahí, ¿verdad?, porque como se supone que la víctima pues vive cerca de donde él vive, entonces por esa razón es de que el Ministerio Público pues argumentaba, ¿verdad?,
de que sí hay peligro de que ella sea perjudicada, que sea amenazada. Entonces, por esas razones de que se hizo el contrato para que mejor ellos se trasladaran a otro lugar a vivir, y se logró que se le diera una medida sustitutiva de arresto domiciliario. Asimismo, pues una caución económica, ¿verdad? Pero por lo menos se logró, porque con las argumentaciones se esperaba de que se fallara por parte del juez con una falta de mérito, porque el Ministerio Público pues tuvo siempre bastantes errores al momento de iniciar la investigación, pero tal vez por el impacto social que tiene el delito, pues el juez consideró que se iba a ligar a proceso, pero en las medidas de coerción, pues nos concedió una medida sustitutiva, ¿verdad? Entonces, dentro de estas medidas sustitutivas que se pueden dar, ¿verdad? Entonces, tenemos el arresto domiciliario en el propio domicilio, su propia residencia, en custodia de otra persona, sin vigilancia alguna o con vigilancia. Digamos que estas son las modalidades del arresto domiciliario. También tenemos la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona, quien informará, ¿verdad?, al tribunal, o puede ser que sea sometida a la vigilancia, pues, de una institución, la cual va a determinar la manera que le va a informar periódicamente al tribunal. También pueda darse la obligación de presentarse periódicamente ante un tribunal, a la audiencia que se designe. Digamos que se presente del 1 al 5 de cada mes, a firmar el libro también, ¿verdad? Entonces, también está la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside, del ámbito territorial que fije el tribunal, ¿verdad? Es decir, que si vive en un municipio, el juez le puede decir, mire, no puede salir del municipio o del departamento, o sea, que no puede, salvo que sea indispensable y que se le dé el permiso, ¿verdad? Entonces, eso es importante. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o visitar a ciertos lugares, ¿verdad? Entonces, esa también es una medida que puede dejarle el juez. También tiene la prohibición de comunicarse con personas determinadas, por ejemplo, con la víctima o agraviados y sus familiares. ¿Por qué? Porque se afecta, ¿verdad?, los derechos de defensa de estas personas. La prestación de una caución económica adecuada por el propio imputado o por otra persona mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, embargo o entrega de bienes, una fianza. Depende, ¿verdad? El juez va a indicar de qué le va a proporcionar. También el siguiente paso es el plazo de la investigación. Aquí el juez va a conceder nuevamente la palabra al fiscal y al Ministerio Público, ya para que estos argumenten sobre el plazo de la investigación. Digamos que el fiscal puede decir 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, un año, dependiendo de la medida que se le haya aplicado, porque recordemos que depende de esa medida que se le ha proporcionado, así va a ser el máximo del plazo de la investigación. Si el juez va a resolver, ¿verdad? No va a resolver. Si el Ministerio Público dijo 1 mes o 3 meses, pues no es de que lo que diga el Ministerio Público o la defensa, él va a tomar su propio criterio. En este caso, pues recordemos que
que si hay un auto de prisión preventiva, el plazo máximo de la investigación va a ser de 3 meses. Si es un auto de medida sustitutiva, puede durar hasta 6 meses. Esto basándonos en los artículos 323 y 24 bis del Código Procesal Penal. Bien, ya fijado el día para la presentación del acto conclusivo, pues una vez presentado el acto conclusivo por el Ministerio Público ante el juez que controla la investigación, se entregará una copia del mismo a las partes, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ¿verdad? Tomarlo en cuenta, que usted como abogado, pues se le dará copia de este. Fijada día y hora para la audiencia intermedia, esta se llevará a cabo dentro de un plazo, ¿verdad? No menor de 10 días ni mayor de 15 días, a partir de la fecha fijada para el acto conclusivo. Acá pues se da por finalizada la audiencia. Acá en la primera declaración pues se tendrá por notificada, ¿verdad?, a las partes de los actos y plazos establecidos en ella según el artículo 60 del Código Procesal Penal. ¿Qué quiere decir esto? Que si ya se fijó el día para la presentación del acto conclusivo, pues usted como abogado, defensor, el Ministerio Público, el querellante, debe de entenderse que ya saben que quedaron notificados de que el acto conclusivo, por ejemplo, se va a presentar dentro de 2 meses, ¿verdad? Le va a decir, bueno, estamos agosto, septiembre, en octubre, el 7 de octubre, por decirlo así, ¿verdad? Va a ser la presentación del acto conclusivo y que se va a fijar para el 15 de octubre la audiencia intermedia. Entonces, ¿para qué? Para discutir el acto conclusivo. Entonces, ellos ya quedan notificados de esta audiencia. Resoluciones del juez posterior a la declaración. La falta de mérito, según el artículo 272 del Código Procesal Penal. El auto de procesamiento, artículos 320 y 321 del Código Procesal, con un auto de medida sustitutiva, y se puede dar el caso que haya un auto de procesamiento con un auto de prisión preventiva. Entonces, estas son las resoluciones que se pueden dar por el juez, posteriores a la declaración del sindicato. Bien, recordemos, ¿verdad?, que las medidas de coerción y las medidas sustitutivas, digamos, la medida de coerción son los medios establecidos en la ley necesarios que aseguran la presencia del sindicado en el proceso, con el objeto de evitar juzgarlo sin estar presente en la acción ventilada en el tribunal que la decreta en el juzgado competente. Las medidas sustitutivas son actos cautelares, los que consisten en una imposición del juez
o tribunal que se traduce en una limitación de libertad individual de una persona o de su libertad de disposición sobre una parte de su patrimonio y que tiene por fin asegurar la prueba o las responsabilidades inherentes al hecho punible, haciendo posible la consecuencia del fin del proceso penal. Bien, entonces recordemos, ¿verdad?, que las medidas de coerción pues van a ser aquellos actos que van a limitar la libertad de una persona con el objeto de resguardar la ley penal. Estas solo van a justificar si digamos, solo se justifica, ¿verdad?, con estas medidas de coerción, si se, digamos, para asegurar, ¿verdad?, la presencia de la persona sindicada. Para eso es su objetivo. Los fines, igual, ¿verdad?, asegurar la presencia en el proceso, impedir que el sindicado pueda obstaculizar la averiguación de la verdad. Nuestra legislación, pues, procesal regula medidas de coerción en carácter provisionalísimo. Y dentro de estas, pues, tenemos lo que es la presentación espontánea. Y esta se da cuando se considera que puede estar sindicada una persona en un proceso penal y esta se presenta ante el Ministerio Público pidiendo ser escuchado. Esto lo encontramos en el artículo 254 de nuestro Código Procesal Penal. También tenemos lo que es la citación regulada en el artículo 173, 255 del Código Procesal Penal, y esta dice que cuando fuere necesaria la presencia del sindicado, se dispondrá su citación. La conducción también es otra medida de carácter provisionalísimo, y esta pues cuando oportunamente el sindicado ha sido citado y no ha asistido o no ha comparecido ante el juez, por lo que éste ordena su conducción por la fuerza pública. Es decir, que le pide a la Policía Nacional Civil que lo lleven a su presencia. La presentación espontánea, pues, es muy importante, porque fíjense ustedes que cuando uno sabe que su cliente tiene una orden de aprehensión, es mejor que usted se las ingenie para poderlo llevar a tribunales y que ir usted a hablar con el juez para que le dé una audiencia, porque él se quiere presentar voluntariamente, espontáneamente, porque él sabe que no ha cometido un delito, pero debido a que está siendo, pues, sindicado de esos hechos, pues quiere presentarse. ¿Para qué? Para que el juez vea la disposición que él tiene, que no es necesario que a él lo aprenda. Entonces, para eso sirve. La otra medida provisionalísima, pues, es la aprehensión, ¿verdad? Esta, pues, recordemos que se puede dar con orden judicial y sin orden judicial. Con orden judicial, el Ministerio Público, pues, ha solicitado la aprehensión del sindicado al juez, que controla la investigación, y pues, ha dado su resolución para que donde sea encontrado, pues, sea detenido por la autoridad competente, ¿verdad? Sin orden judicial, pues, es cuando la policía encuentra, ¿verdad? Recordemos los casos en delitos flagrantes, la teoría de la cuasiflagrancia, ¿verdad? Momentos después
de haber cometido el hecho. Y en los casos, ¿verdad?, en que cualquiera de las personas de una comunidad lo detiene por un delito que está cometiendo y lo pone a disposición de las autoridades. Motivos para que lo aprendan, recordemos, ¿verdad? Por un delito, una falta o en virtud de una orden de juez o el delito flagrante. Medidas posteriores a la declaración del sindicado, recordemos, ¿verdad? Prisión preventiva es la que estábamos analizando en cuestión de de que hay los medios suficientes para que se pueda considerar que hay peligro de fuga y obstaculización a la persecución penal. Mientras que las medidas sustitutivas pues van a ser las alternativas que ofrece el Código Procesal Penal a la prisión preventiva, en aquellos casos en los que los fines de la misma puede lograrse por otras vías menos gravosas para el sindicato. Sus requisitos, pues que no exista peligro de fuga y que no haya peligro de obstaculización de la investigación, ¿verdad? Y tenemos por último, lo referente a los plazos de investigación es muy importante y por eso se los voy a recalcar, porque a usted no se le puede olvidar esto, ¿verdad? Esto que hemos visto el día de hoy usted lo tiene que tener presente como que si fuera su nombre, ¿verdad? Porque usted debe de recordarlo así. Se le puede olvidar su nombre, pero todo este artículo 81, 82 y los plazos de la investigación, pues no se le deben de pasar. Esto fundamentado en lo que para el efecto establece el artículo 324 bis del Código Procesal Penal. El plazo de investigación se establece conforme los siguientes supuestos. Tenemos dos supuestos. Si se ha dictado auto de prisión preventiva, el plazo máximo del procedimiento preparatorio no durará más de 3 meses. Entonces, puede ser que el juez deje 1 mes, 2 meses, máximo 3 meses o 2 meses y medio, pero no se puede pasar de los 3 meses. ¿Por qué? Porque la persona está privada de su libertad y no se puede tener así por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, por esa razón es de que de repente la persona es inocente y se deja por 1 año, entonces, por esa razón es de que se establece que el máximo son 3 meses. En los casos que se haya dictado una medida sustitutiva, pues como él está libre, se consideró por el legislador, pues de que no hay pues una restricción, ¿verdad?, a su libertad. Por lo tanto, el plazo máximo al procedimiento preparatorio puede ser de 6 meses, pero no más de 6 meses. Estamos hablando de medio año. Entonces, a eso se refiere. El juez no va a decir si hay prisión preventiva, el máximo 3 meses. Pues hay casos, ¿verdad?, que se considera que es oportuno dejar los 3 meses o con medidas sustitutivas 6 meses, pero por lo regular no son 6 meses ni 3 meses. Entonces, bien, vamos a proceder a darle lectura a nuestras preguntas, ya que hemos terminado con nuestro contenido. Quedo a la orden para las dudas que ustedes puedan tener. La primera pregunta de nuestra semana número 4 es:
¿Cuáles son las circunstancias que se deben intimar al sindicado por parte del fiscal en la audiencia de declaración? Pregunta número 2. ¿En qué consiste la falta de mérito? Pregunta número 3. ¿Cuál es el plazo máximo que puede durar la investigación de una persona que fue ligada a proceso y con prisión preventiva? Número 4. ¿Cómo se acredita el peligro de fuga del sindicado? Pregunta número 5. En primera declaración, ¿cuándo son varios los sindicados? ¿En qué forma se debe tomar la declaración de cada uno de ellos? Bien, estas es nuestras preguntas del día de hoy. Gracias por su atención, pero antes de retirarnos, pues les vuelvo a recordar que la universidad, para que usted no tenga ningún inconveniente, pues necesita, ¿verdad?, que usted tome en cuenta que para tener validez sus cursos debe de estar inscrito y tener asignados sus cursos mediante el formulario de inscripción y asignación de cursos. Tiene usted hasta el día 8 de agosto del 2021 para que pueda presentarlo. Por lo tanto, si usted aún no lo ha hecho, pues tiene aún el resto de la tarde y el día de mañana para poder realizar su gestión. También le recordamos que si usted no hace su asignación como corresponde, pues sus cursos no serán válidos, ¿verdad? Entonces, para evitar los problemas, pues pase ahí a dar un vistazo a la página web www.urrural.edu.gt. En la pestaña documentos estudiantiles, ahí aparece de primero el formulario para que usted se pueda inscribir y asignar sus cursos y pues visite, ¿verdad? O llame a su secretaria para preguntar cómo debe usted de entregarlo. Recuerde, lo debe de llenar y firmar y así poderlo presentar en su sede. Entonces, esperamos que usted tome nota de esto, es muy importante para no tener problemas posteriores. Así que fue un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Por favor, tomar nota de esta información y nos vemos dentro de 8 días. Un gusto saludarles, bendiciones y por favor, use su mascarilla, cuídese. Y si tiene la oportunidad de vacunarse, espero que ya se haya vacunado. Es un gusto que estén bien y bendiciones para esta semana que viene. Buen fin de semana.